Buenos días chicos de grado séptimo, el día de hoy nos encontramos de nuevo en nuestra clase de castellano. Recuerden que soy la profesora María Paula y que aquí van a encontrar toda mi información. La clase pasada habíamos abordado un poco o habíamos ahondado varios elementos sobre la literatura policíaca. Habíamos dicho entonces que la literatura policíaca era una narración extensa que habla sobre una historia o que tiene como argumento central un enigma criminal, que puede ser un delito, un asesinato o cualquier otro tipo de crimen en el que un policía tenga que intervenir. Eh, la literatura policíaca, como les había comentado en la clase pasada, esto es un recorderis que le voy a hacer, nació en el siglo XIX, uno de los autores más importantes va a ser Edgar Allan Poe. De acuerdo que no habíamos alcanzado a abordar los autores, hoy los vamos a ver. El primer texto que se conoce sobre la literatura policíaca son Crímenes de la calle Morgue. Estos crímenes o este texto nace en 1841, como les decía, en el siglo XIX y estaba marcado por todo esto que les comentaba sobre los delitos, la búsqueda policíaca, los detectives, cómo se ocultan y todo esto. Es un texto bastante interesante. Sería bueno que ustedes en alguna oportunidad lo leyeran porque la verdad, pues es bastante como interesante y te distrae bastante. No habíamos alcanzado a abordar lo que tenía que ver, lo que tenía que ver con los autores o con los exponentes de la literatura policíaca. Dentro de estos vamos a tener, escogí algunos pocos que son como uno de los más importantes. Entonces tenemos el primero que es Edgar Allan Poe, el segundo que es Sir Arthur Conan Doyle, el tercero que es Agatha Christie, el siguiente que es Wilkie Collins y el último que es Smith Elliot. Ellos son autores que, como les decía, sus obras van a estar centradas en el siglo XIX, va a ser como el momento importante de la literatura policíaca y que podrían ustedes abordar mayormente si investigan estos nombres que están acá. Vamos a tener como una actividad primero escoger cualquiera de estos personajes que encontramos acá y le van a buscar la biografía, van a leerla, van a consignar un pequeño resumen en su cuaderno, ¿listo? De cualquiera de estos personajes, entonces pueden escoger entre 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera de estos 5, solo uno, leen la biografía y hacen el resumen en su cuaderno. Con este resumen de alguno de los exponentes de la literatura policíaca le vamos a dar cierre como tal a este tema. Y vamos al siguiente que también tiene que ver con literatura. Pero antes voy a recordarles de nuevo qué es literatura. Recuerden que la literatura es el arte que emplea como medio de expresión la palabra, que viene del latín que significa letras y que además va a ser un conjunto de producciones o de libros que generan, digamos que una noción sobre una época y una lengua en específico. ¿Listo? El día de hoy vamos a empezar con la literatura de fantasía o la literatura fantástica. Entonces, la literatura fantástica es la reunión de obras literarias en donde se muestran historias que no podrían existir en nuestro mundo real. A eso refiere con fantasía. La fantasía de una u otra manera nos saca de este mundo, nos transporta a otro lugar fantástico y lo que hace es crear un mundo donde existen las hadas, los elfos, los duendes, las brujas y encierra toda esta magia que no podemos o que no estamos, digamos que dispuestos o que no existe dentro de nuestra realidad. La literatura fantástica nos va a generar ese transporte a otras culturas, a otras dimensiones, a ver otro tipo de circunstancias que pues en la cotidianidad claramente no podemos observar. Este tema lo vamos a seguir abordando con el pasar de los días. Voy a cerrar acá y en la próxima clase continuaremos con este tema. ¿Listo, muchachos? Espero que tengan un buen día.